Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo Volumen 2. Mi nombre es Sergio Belmonte y con la ayuda del Señor voy a ser el encargado de guiaros a lo largo de este séptimo tema que hemos llamado Llamados a Evangelizar. Los contenidos que vamos a ver en esta lección son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de la Gran Comisión. En segundo lugar, dentro de esta gran comisión, vamos a analizar el personaje y los roles de la persona que siembra y aquel que se encuentra perdido, aquel que necesita de esa semilla. En tercer lugar, vamos a ver una estrategia de evangelismo de las muchas que hay. En este caso, vamos a centrarnos en el modelo de Jesús para seguir sus pasos. En cuanto a la gran comisión, surge una primera pregunta. ¿Qué es la Gran Comisión? Gran Comisión, si buscamos la definición de la misma, está compuesta de dos palabras. Gran, que hace referencia a algo que es de una magnitud superior a lo común o superior a lo habitual. Denota que es algo muy grande, algo de un tamaño tremendamente grande. Es gran comisión. Para definir el término comisión, podemos hacernos una serie de preguntas que nos van a dar más información de a qué nos estamos refiriendo. En primer lugar, si preguntásemos qué es una comisión, podemos entender que es una tarea que realizar, o una misión que cumplir, o un objetivo que alcanzar. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿quién manda esta gran comisión? Es alguien que tiene autoridad acerca del asunto. Es una autoridad la que nos comisiona. Y ahora bien, ¿quién es quien ejecuta la gran comisión? Es alguien que es comisionado y a la vez embajador de quien le comisiona. Por supuesto, el término comisión tiene diferentes aplicaciones. Puede ser una comisión de investigación en un parlamento, que es un grupo de trabajo comisionado, embajador de la autoridad que le comisiona, que tiene una tarea, que tiene una misión que cumplir, que ha sido comisionado por una autoridad delegada. Nosotros los cristianos tenemos una gran comisión. Es la gran comisión que nos encarga nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar un poquito más en detalle de qué estamos hablando. Pero primero vamos a ver un ejemplo muy sencillo para entender cómo funciona esto de la gran comisión. ¿Qué es una gran comisión? Aquí tenemos a una madre con su hijo, la cual está señalando hacia una panadería y le va a dar una serie de instrucciones para que el hijo las lleve a cabo. La madre le dice, Marcos, ve a la panadería y compra 2 barras de pan. Su hijo Marcos le dice, vale, mamá. En este ejemplo tan sencillo vemos que la autoridad que comisiona es mamá. Vemos también que es Marcos el comisionado y el embajador. Marcos tiene que ir a cumplir un objetivo, que en este caso es comprar 2 barras de pan en la panadería. Marcos está haciendo la función de embajador. Él representa a su familia, representa a su madre y sigue las instrucciones de la misma. En nuestro caso cristiano vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una ilustración de Jesús caminando con uno de sus hijos y al fondo una multitud a la cual alcanzar. Jesús dice, Hijo, ve al mundo y comparte mi salvación con ellos. Y su hijo contesta, sí, mi Señor Jesús. ¿Quién es la autoridad? El Señor Jesús. La autoridad que comisiona es el mismo Señor. Ahora, ¿quién es el comisionado y embajador? En este caso es el Hijo. ¿Y cuál es la misión que se le encomienda? Ir al mundo y compartir la salvación que Jesús nos ofrece. A grosso modo, esto es la gran comisión.
Ahora, hay una serie de pasajes bíblicos que nos hablan de la Gran Comisión y nos deja entrever una serie de aspectos de la misma. En primer lugar, vemos que la Gran Comisión es un mandato. Dice Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vemos que tanto en Mateo como en Marcos se utiliza el imperativo explícito, es decir, Jesús está dando órdenes de una forma directa y explícita. Las órdenes son sencillas, las que están resaltadas en el texto. Id, predicar, haced discípulos, bautizarlos y enseñarles aquellas cosas que Jesús nos ha mandado. Esas son las 5 claves, los 5 mandatos que entraña la Gran Comisión. Pero también hemos de ver que la Gran Comisión es un acto de gracia. En primer lugar, Lucas dice, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice también en Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice también en el capítulo 19 de Juan, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuáles son los requisitos para aceptar y hacer propio esta gran comisión? En primer lugar, es un arrepentimiento de la persona para que ese arrepentimiento dé fruto el perdón de sus pecados. Perdón de los pecados que no es fruto de una obra humana, sino que es una obra sobrenatural, es una obra de Dios, porque dice que es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, y no las personas. De hecho, vemos que Jesús, cuando está en la cruz, dice, consumado es. El término original que utiliza el pasaje bíblico es tetelestai. Tetelestai era un término que se utilizaba cuando en una transacción mercantil se podía dar por pagada la deuda o saldada la deuda o pagado el precio. Aquí en la imagen podemos ver una factura simbólica que está hablando del precio de la salvación. Este es el precio que se nos exige a nosotros para ser salvos. Y en la imagen podemos ver cómo la sangre de Jesús paga ese precio de la salvación. Cuando Jesús dice tetelestai o consumado es, lo que Jesús está diciendo es la deuda está pagada. Ya no queda ninguna deuda por saldar. Si estas personas se han arrepentido, si han creído en mí como su Señor y Salvador, yo, que soy el Cordero de Dios, quito el pecado de ellos y les perdono. En tercer lugar, de cara a la Gran Comisión, vamos a ver que es necesario un gran poder. Necesitamos un gran poder. Jesús se acercó, dice Mateo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Continúa en Juan diciendo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice también en Lucas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y les dice también en Juan, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En todos estos pasajes Jesús nos está hablando de que necesitamos un poder. La comisión es tan grande, es tan importante, que por nosotros mismos no vamos a ser capaces de llevarla a cabo. Necesitamos un poder desde lo alto que nos invista de ese poder y de esa autoridad
para poder llevar a cabo la gran comisión. Es por eso que Jesús dice que toda potestad me es dada, toda autoridad. Jesús está admitiendo aquí que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio en el cielo y en la tierra. Y dice, como el Padre me envió, está igualándose al Padre. De la misma forma que el Padre me ha enviado, así yo os envío a vosotros. Habla de ese principio de autoridad. Pero nos está diciendo, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Quedaos. Y a la vez está diciendo, recibid el Espíritu Santo. Vemos que Jesús tiene el poder, tiene la potestad, tiene la autoridad y nos pide a nosotros que nos quedemos esperando a recibir el Espíritu Santo, esa investidura de poder de lo alto, para poder llevar a cabo la gran comisión. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la gran comisión? Dice el libro de Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice también en Colosenses, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Luego, el objetivo principal de la Gran Comisión es llevar muchos hijos a la gloria, es llevar muchos hijos a la salvación, como dice Hebreos. ¿Con qué finalidad? De presentar a estos hijos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. A resumidas cuentas, es salvar a todos aquellos que reciban el ofrecimiento de la salvación y que lo acepten. Conclusiones. En cuanto a las órdenes que Dios nos da, con respecto a la Gran Comisión, la primera hace referencia a ir. Tenemos la obligación de ir. No hemos de ser pasivos, sino que debemos ir. En segundo lugar, debemos predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción. Todas las personas necesitan la salvación. En tercer lugar, vemos que dice que hemos de bautizar a todos los que respondan positivamente al Evangelio. Aquellos que acepten el Evangelio de salvación han de ser bautizados. Pero también nos dice que la cuarta orden es enseñarles todas las cosas que nos habló el Señor Jesús. Enseñarles tiene que ver con hacer discípulos también, que era ese quinto elemento que podemos aglutinar en este cuarto punto de enseñarles. Pero también vemos que hay una necesidad, tenemos una necesidad. En primer lugar, vemos que necesitamos depender de la potestad de Jesús. No hacer las cosas según nuestro propio criterio, sino depender de su autoridad. Y en segundo lugar, recibir la investidura de poder del Espíritu Santo. Jesús es nuestra autoridad y el poder que nos da por medio de esa investidura del Espíritu Santo. Finalmente, vemos que nuestro objetivo es reconciliar al hombre con Dios. Básicamente, estas conclusiones nos sirven para resumir qué es la Gran Comisión. En cuanto al sembrador y el perdido, comenzaremos preguntándonos ¿quiénes son aquellos que siembran? Dice Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los hijos de Dios somos siervos de Dios, somos llamados a servirle, como vemos en el primer texto, somos sacerdocio,
somos un pueblo de sacerdotes escogido para servir a Dios. Y en segundo lugar, vemos que aunque hay diversidad de áreas donde hemos de servir, se espera que todos sirvamos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quiénes son aquellos que se pierden? ¿Quiénes son aquellos que están en esa condición de perdidos? Dice segunda de Corintios, Pablo está hablando a la iglesia, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos que aquellos que viven según sus concupiscencias, aquellos que viven según las pasiones de este mundo, guiados por la cultura humanista, por todos los deseos que hay en el corazón del hombre, estas personas son guiadas por el Dios de este siglo. Las riquezas, la fama, la gloria personal. Estas personas viven ciegos, con el entendimiento cegado. Estas personas son las que se pierden. Pero dice también, entre los que se pierden, el Evangelio está encubierto, es decir, aquellos a quienes no se le ha revelado el Evangelio de Cristo. Dice también Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que concluimos que todas esas personas que han escuchado el Evangelio de Jesús y lo han rechazado de forma voluntaria, esas son las personas que se pierden, junto con las personas que hemos visto antes, que tienen puestos sus ojos en las riquezas, en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, de este siglo. Esas son las personas que rechazan voluntariamente esa oferta de salvación que Dios nos tiende. Hablamos de que son personas que rechazan completamente todas las formas de revelación que Dios nos ha dado. La revelación general, la especial y la especialísima. ¿A qué nos referimos con esto? La revelación general habla de la revelación por parte de la creación, como vemos en el primer capítulo de Romanos. Dios ha hablado a esta humanidad por medio de las cosas creadas, y Pablo dice, por lo cual no tienen excusa. Es decir, su eterno poder, su deidad, las cosas invisibles de Dios han sido claramente hechas manifiestas por medio de la creación. Y la gente que rechaza esta revelación ya está rechazando a Dios, ya está perdida. Pero también la gente rechaza la revelación que Dios nos da en la Biblia, que es su revelación especial. Nos habla de quién es Él, de su plan de salvación y redención para esta humanidad. La gente que rechaza esta revelación también está perdida. Y en cuanto a la revelación especialísima, hablamos de Jesucristo mismo, de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Ahora bien, ¿qué sembramos? Semillas de salvación en aquellas personas que están perdidas espiritualmente. Vamos a sembrar advertencia y a la vez otra cosita. En primer lugar, la advertencia a los perdidos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una advertencia. Todos somos pecadores y el fruto de este pecado es la separación de la comunión con Dios. Dice también Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros sembramos y queremos salvar a las personas que están perdidas espiritualmente, hemos de advertir cuál es su condición espiritual. Todos somos pecadores. La paga del pecado para todos es la muerte. Y esto nos constituye como destituidos de la gloria de Dios, destituidos, separados de la paz con Él.
pero a la vez tendemos una mano para poder salvar a estas personas. Hay una advertencia, sí, pero tendemos una mano. Continúa Romanos 3:24 diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 6:23 continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que si la paga del pecado es muerte, Dios nos da la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, gracias a un regalo que viene de Él. Siempre ha de haber una advertencia, siempre ha de haber un ofrecimiento de salvación. Es lo mismo que decía Juan el Bautista cuando predicaba en Jerusalén y en otros lugares. Decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, advertencia, el reino de los cielos se ha acercado, mano tendida. Y vemos que es un patrón que Dios repite constantemente a lo largo de la historia. Los profetas utilizaban el mismo patrón, advertían al pueblo de las consecuencias del pecado, del estado espiritual del pueblo, pero decían, siempre tendían la mano a una restauración por parte de Dios, y les decía, si vuestros pecados fuesen rojos carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Siempre había una advertencia, siempre había una mano tendida para salvar a las personas. Eso es lo que nosotros hemos de sembrar. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? En primer lugar, que respondamos positivamente a nuestro llamado a servir. Hemos de responder como buenos siembros, como buenos siervos de Dios. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nuestro llamamiento ha de ser firme. Nuestra vocación, nuestras elecciones de servir a Dios han de ser firmes. En segundo lugar, debemos ser diligentes en nuestras responsabilidades. Dice 2 de Timoteo, procura con diligencia, procura de una forma responsable, de una forma madura, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero continúa diciendo, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Este texto está sacado de Eclesiastés y nos viene a decir, básicamente, que el que no siembra, no siega. El que se queda mirando las nubes, sin hacer la parte que le corresponde, no va a esperar segar absolutamente nada. No habrá fruto de su trabajo porque no hubo trabajo. ¿Qué nos dice la palabra que hemos de hacer? Por la mañana sembrar nuestra semilla y a la tarde no dejar reposar nuestra mano. Nos está instando a trabajar de forma diligente en la obra de Dios en la tierra. ¿Cuál es el tercer aspecto que se espera de nosotros? Que nuestro carácter muestre que somos sal y luz en medio de esta generación en la que nos ha tocado vivir. Ahora, ¿cómo era la sal? La sal, según la entendemos en nuestro entorno cotidiano, servía para preservar los alimentos, también para estimular la sed de aquel que la tomaba y también afectaba a todo lo que tocaba. En cuanto a lo que nos está diciendo la palabra a nosotros, diciendo que somos la sal, haciéndose referencia a nosotros como la sal del mundo, nos está diciendo que nosotros debemos preservar la moral y los valores de Dios. En este mundo tan diluido moralmente, en el que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, nosotros debemos mantenernos firmes y preservar y defender aquellas cosas que sabemos que Dios valora como buenas y rechazar aquellas que sabemos que Dios valora como malas. A la vez debemos estimular a las demás personas a venir a Cristo. Hemos de hablar con alegría, con énfasis,
con gozo de quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador y estimular a las personas de nuestro entorno para que quieran venir a sus pies. Pero también vemos que nuestra vida debe influir a todos los que están a nuestro alrededor, debemos afectar a todo lo que tocamos. Igualmente nos dice que seamos la luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. La luz es algo que revela dónde están las cosas. Aquellas cosas que están escondidas las saca la luz. La luz guía y da dirección, no deja nada en oculto. Nosotros los cristianos somos la luz del mundo. Mostramos el camino a la salvación de Cristo. No dejamos el camino de la salvación en oculto, sino que lo mostramos. Guiamos a aquellos que están perdidos. Tratamos de mostrarles ese camino que viene a la paz con Dios. Somos transparentes. Vivimos sin pecado. Y si alguna vez hemos pecado, nos mostramos transparentes, nos arrepentimos, pedimos perdón, no nos importa humillarnos. Mostramos que somos diferentes. No encubrimos la verdad, no disimulamos el pecado. En cuarto lugar, el cristiano ha de mantener encendido el fuego que Dios encendió. Dice Lucas: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vemos en la imagen que está resaltado los verbos pedid, buscad y llamad. Jesús está hablando de una acción continua, que podríamos traducir a nuestros días como seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando, es decir, una acción que continúa en el tiempo. Seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, porque seguimos necesitando que el Señor esté ahí apoyando nuestra obra en la Gran Comisión. Dice también: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está hablando a Timoteo y le pide que avive ese fuego, ese fuego que Dios encendió en él. Nosotros debemos mantener ese fuego encendido. Ahora bien, para mantener encendido un fuego real necesitamos tres cosas. Primero, que haya una constante provisión de madera, que haya siempre un combustible. En segundo lugar, necesitamos un comburente, necesitamos la libre circulación del aire. En tercer lugar, vamos a necesitar una continua limpieza de las cenizas. Ahora bien, nosotros como cristianos, para mantener encendido ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos esas mismas tres cosas. Una constante provisión de combustible, y ese combustible es el estudio de la palabra de Dios. Pero necesitamos también el comburente, necesitamos ese aire, ese libre fluir del Espíritu Santo en nuestra vida de oración y adoración. De la misma forma que pedimos limpiar las cenizas de un fuego real, nosotros necesitamos limpiarnos continuamente del pecado de nuestras vidas. Y estas cosas son necesarias también para mantener ese fuego encendido. Todo esto nos habla del carácter, nos habla de nuestra manera de vivir, la cual es importante atender con diligencia, como hemos visto en el segundo punto. Vamos a ver la estrategia de evangelismo siguiendo el modelo de Jesús. Podemos ver el ejemplo, si nos fijamos en los textos de Nicodemo y la mujer samaritana, que podemos encontrar en el capítulo 3 y capítulo 4 de Juan. Recomiendo que lo leamos cada uno de forma individual, porque por extensión de tiempo pues no podemos hacerlo aquí, pero es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque de aquí vamos a sacar una serie de premisas que nos van a servir para ver cómo Jesús trató con ambos y cómo Jesús dio a ambos lo que ambos necesitaban. Aquí tenemos una imagen de alguien que pudiera haber sido Nicodemo perfectamente y alguien que pudiera haber sido la mujer samaritana. Y vamos a ver una serie de características que las diferencian ambas personas y luego algunas cosas que tenían en común.
Sus diferencias, en primer lugar, él y ella. Él era un hombre, ella era una mujer. Él tenía una buena posición social, tenía recursos, tenía reconocimiento. Ella era una mujer del pueblo, una mujer con escasos recursos. Él tenía una buena formación teológica en Israel. Él había sido muy bien formado en la Torá y en lo que es la ley de Moisés y demás. Ella, la formación que había recibido era el conocimiento popular acerca de la religión que había en Samaria, es decir, un conocimiento un tanto desviado del que tenían en Israel. Ahora, ambos tenían una necesidad. Esto era lo que tenían en común, lo que Jesús ofrecía. Tenían esa necesidad de lo que Jesús les ofrecía. Cuando leemos el texto, los dos pasajes, sacamos una serie de conclusiones. La primera de ellas es que a pesar de las diferencias, para Jesús era trascendental alcanzar a ambos. No hizo acepción de personas. Él quiso llegar a las dos personas, tanto al hombre como a la mujer, tanto al rico como a la pobre. A pesar de esas diferencias, Jesús ofreció la salvación a los dos. De hecho, era tan importante que Jesús se desvió a propósito por Samaria cuando iba a Jerusalén. Los judíos no tenían esa costumbre. La tierra de Samaria no era muy aceptable que un judío y un samaritano se mezclasen. Por diferencias culturales e ideológicas y de carácter de religión, por la historia que habían compartido. Sin embargo, Jesús decide atravesar la tierra de Samaria a propósito para tener este encuentro con la mujer. En segundo lugar, vemos que Jesús adapta su lenguaje para que ambos puedan comprender aquello de lo que Jesús estaba hablando. Jesús no utilizó un argot que dificultase la comunicación. Jesús habla de una forma que Nicodemo puede entender y adapta su lenguaje a la mujer samaritana para que también ésta le pueda entender. Jesús no utilizó términos de eh, regeneración, justificación, santificación, no utiliza terminologías teológicas que nosotros a veces podemos utilizar y que muchas veces las personas que están ahí fuera no entienden y sirven más bien de barrera que de puente. Jesús adaptó su lenguaje de manera que se hiciese comprensible para ambas personas. En tercer lugar, vemos que Jesús evita discusiones improductivas y redirige la conversación hacia el verdadero mensaje. Vemos que la mujer samaritana empieza a tratar de levantar cierto debate cuando dice que vosotros los judíos decís que en Jerusalén se ha de adorar, pero nosotros los samaritanos. Jesús evita esa conversación improductiva, esa discusión, ese choque entre ambas culturas. Jesús deriva la conversación y se centra en el verdadero mensaje, en la necesidad de vida eterna que tenía esa mujer samaritana. Jesús aprovecha, en cuarto lugar, las oportunidades que se le presentan. Bien sea cuando éstas se presentan de forma casual o cuando éstas se planifican de antemano. Sea que Jesús haya quedado para cenar, haya planificado cenar en casa de Nicodemo, o sea que Jesús, estando de viaje, cruzando la tierra de Samaria, se cruce con una mujer, Jesús aprovecha las oportunidades que se le presentan. Nosotros los cristianos tenemos que aprovechar también las oportunidades. Hay veces que podemos planificar cuándo tener un encuentro y cuándo hablar de la salvación de Jesús, cuándo exponer el Evangelio. Y hay otras ocasiones en las que directamente surge en situaciones imprevistas y ahí también somos llamados a testificar de Jesús. En quinto lugar, vemos que Jesús derribó las barreras sociales y culturales que les separaban. El centro de la preocupación de Jesús estaba en salvar a esas personas. Nicodemo era un hombre rico, la mujer samaritana era una mujer pobre.
No estaba bien que un judío hablase con un samaritano. Sin embargo, ninguna de estas cosas fue estorbo para que Jesús se dirigiese a estas personas. Jesús derriba las barreras sociales, las barreras culturales que les separaban y se centra en predicar ese mensaje de salvación a ambas personas. En sexto lugar, vemos que Jesús dependía constantemente del Espíritu Santo durante la conversación, tanto que es el Espíritu Santo el que le revela el pasado de la mujer samaritana. Es cuando el Señor le dice acerca de los maridos que había tenido esta mujer y de la sed que ella tenía en ese sentido de puedes beber aguas en muchos lugares, pero yo tengo el agua que quita realmente la sed, ¿no? Esa revelación profética que el Espíritu Santo le da habla de una conexión constante con el Espíritu Santo, una conexión que nosotros debemos mantener en los momentos en los que vamos a predicar el Evangelio. En séptimo lugar, vemos que Jesús no esquiva el asunto del pecado. Jesús muestra el pecado desde el amor que Dios nos da, desde el amor que Dios tiene hacia la humanidad, no de una forma acusatoria, no señala con el dedo para generar rechazo, pero Jesús no esquiva el asunto del pecado. Cuando nosotros hablamos del pecado o hablamos de la condición espiritual de las personas, como hemos comentado antes, la oferta de salvación ha de ir acompañada de esa advertencia, de mostrar que el pecado está ahí, que el pecado es serio y que hace falta actuar sobre él. En último lugar, vemos que Jesús centra su mensaje en él, porque es Jesús de quien proviene el agua viva que salta para vida eterna. Es Jesús el camino, es Jesús la verdad, es Jesús la vida. El mensaje del Evangelio debe centrarse en la persona, en la vida, en la obra de Jesús nuestro Señor y Salvador. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su venida y todo lo que tiene que ver con Jesús, porque Jesús, como hemos visto antes, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si queremos traer a la salvación a las personas que están perdidas, debemos mostrar que el único camino hacia esa salvación es Jesucristo nuestro Señor. Por supuesto que hay más estrategias de evangelismo, hay algunas que son más loables que otras, pero bueno, esta es solamente una de ellas. Hemos visto la importancia de fijarnos en Jesús como nuestro modelo a seguir. Y bueno, pues animo a que sigamos estudiando las Sagradas Escrituras para seguir aprendiendo un poquito más de Jesús y así poder compartir de ese mensaje de salvación que tiene para esta humanidad. Bien, pues hemos llegado al final de esta clase de hoy. Hemos visto cosas bastante importantes, muy prácticas, que nos van a servir de cara a nuestra tarea como evangelistas, porque recordamos que somos esos comisionados, esos embajadores, por los cuales Dios mismo está rogando a esta humanidad que se salve. Pongamos atención a esto y Dios nos conceda en su gracia y en su misericordia el seguir creciendo en la fe, creciendo en amor, creciendo en conocimiento y creciendo en dependencia de Él y ganas de participar en su obra. Que el Señor nos bendiga como iglesia. Os mando un abrazo muy grande en el Señor.